Señoras y señores, buenas noches. Gracias por estar aquí. Quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas, quien muy amablemente han cedido su tiempo para estar con nosotros hablando de seguridad y defensa con CECEDE. El Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo quiere darle una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que se encuentran hoy con nosotros. Este es el primer conversatorio que tenemos en el año. Trata sobre la seguridad en las estaciones de expendio de combustible. Y nuestro interés es brindarle a la ciudadanía la información de temas de actualidad, temas que se están debatiendo a diario en la República Dominicana. Quizás no exista otro lugar como el Centro de Estudios de la Fundación Global y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, donde se puedan debatir de manera didáctica, de manera profesional, para que se sienta más tranquila, entienda que las instituciones, tanto públicas como privadas, que están trabajando con el tema, pues tienen una respuesta y tienen también una prevención. Así que les agradezco muchísimo a todos ustedes que están aquí presentes y les agradezco a todas las personas que han aceptado compartir con nosotros. Esperamos que los próximos conversatorios que vamos a tratar un tema de actualidad pues también puedan compartir con nosotros y que este espacio sea de difusión, de conocimiento y de información para cada uno de nosotros y los que están compartiendo con nosotros. Muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches, pues ya habiendo escuchado a nuestra presidenta del Consejo, la doctora Josefina, pues lo más importante sería introducir el tema inmediatamente y tomar algunas direcciones hacia dónde debe o pretendemos que se dirija el conversatorio, que naturalmente es un conversatorio de expertos, de técnicos, pero lo más importante no es que expertos y técnicos estemos aquí presentes, sino que el público pueda sentirse confiado en que las empresas, el Estado, los inversionistas, los prestadores de servicios y la sociedad misma puede estar confiado. Bueno, este tema podríamos enfocarlo desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista conservacionista, pero también desde el punto de vista de manejo de sustancias peligrosas, vale decir químicos, bacteriológicos y radiológicos, y también de manejo ya de empresas que pueden reportar alguna amenaza a la población, vale decir al usuario. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que sería muy importante, sería mandatorio abordar el tema partiendo de la normativa que rige, el protocolo que rige y el servicio y la necesidad de que exista esa disponibilidad para el usuario. Cuando hablábamos de conservacionismo, décadas atrás, 2 décadas o quizá más, se hablaba siempre de conservacionismo versus desarrollismo, y entonces pues el conservacionismo se ubicaba más o menos a la izquierda culta y el desarrollismo se ubicaba en la derecha progresista. Entonces, en ese sentido, ya hoy día pues esas comparaciones no valen, porque se entiende que tanto las empresas, tanto el Estado como el usuario, pero también la sociedad deben de estar preparados para el manejo de emergencia y desastre. Eso ha evolucionado bastante. Las Naciones Unidas tiene ya protocolo, tiene mandato, tiene ya programas mundiales precisamente para la prevención. Las instituciones que antes eran de respuesta, tanto de respuesta inmediata como de reconstrucción, pues ahora han hecho la transición, se han ubicado un paso antes, que es la prevención. Así es que, doña Josefina, yo creo que su esfuerzo pues es loable, además es humanista porque se trata, como decía Protágoras, el hombre como centro de todas las cosas, en tanto lo que es como en tanto lo que no es el que le atribuye valor a lo existente, y el hombre le ha atribuido valor a lo existente en la medida que satisface su necesidad. Hoy día ningún hogar, ninguna empresa puede sobrevivir sin el uso de energía, pero sabemos que la energía, sea básica, sea compleja o sea muy compleja como la nuclear,
y también como los materiales químicos, bacteriológicos y radiológicos. Repetimos, ninguna empresa puede hoy día sobrevivir en este mundo competitivo. Así que yo creo, doña Josefina, que ya debemos entonces entrar en el tema. Sí. Gracias. Se me ha convocado en la tarde de hoy a hablar un tema que es muy común en todos nuestros hogares. Básicamente lo que sería seguridad relativo a las estaciones de GLP. Y digo en nuestros hogares porque los grandes consumidores de GLP en la República Dominicana son los hogares dominicanos. Cerca de un 60%, 63% es destinado al consumo en los hogares. El 47% restante se utiliza principalmente en el transporte de una manera todavía no regularizada, de una manera informal. Sin embargo, el desarrollo que ha tenido el campo del GLP, del gas licuado de petróleo en nuestro país, desde sus inicios, ha estado reglamentado en varios aspectos. El primer aspecto es la seguridad natural que debe tener el sistema. Y esto en razón de que se manejan sustancias químicas, se manejan bajo ciertas presiones que necesitan obligatoriamente la utilización de ciertos estándares. Estos estándares o son proporcionados localmente o vienen ya proporcionados por el suplidor desde otros países. Así, el desarrollo que ha tenido la industria gasífera en nuestro país ha sido un desarrollo en la medida que ha habido una demanda, que ha habido un aumento en la demanda. Los grandes picos de las demandas ha sido básicamente cuando el petróleo en gran medida sube mucho de precio. El GLP es utilizado como un combustible alterno y en nuestro entorno, en nuestro sector, al estar exento de los impuestos que tienen los otros combustibles líquidos, pues gran parte de lo que es la utilización de combustible deriva hacia el sector del GLP. Eso ha propiciado que en los años 2006 la Comisión Nacional de Energía hizo el primer mapa energético nacional. En ese entonces se hizo un levantamiento de todas las estaciones de combustibles, tanto líquidos como gaseosos. En ese entonces eran alrededor de 2.300 estaciones. Y en ese entonces habían casi 900 estaciones de GLP y habían 1.000 y pico de combustibles líquidos. Hoy día, precisamente principalmente por el precio que ha tenido en los últimos años el petróleo, no en los últimos meses, sino en los últimos años, ha provocado el incremento del número de estaciones de servicio en GLP que se han diseminado en toda la geografía dominicana. Obviamente estas estaciones que manejan, como le dije anteriormente, manejan sustancias que deben tener ciertos cuidados y deben cumplir con ciertas normas en el área de lo que es de presión y en el área de lo que es técnica. Han ido proliferando y han ido acatando este tipo de instrucciones y de normas. Ciertamente lo que son los accidentes, esto no estamos exentos a eso. Sin embargo, físicamente, el mantener ciertas cantidades de estas sustancias en determinados contenedores no se hace viable si no cumple con una serie de estándares físicos, ya sea el tanque, ya sean las válvulas, todo esto. Así tenemos en la actualidad alrededor de 1.300 y pico de estaciones de GLP a todo lo largo de la geografía nacional.
Estas estaciones usualmente tienen tanques tipo salchichas que andan entre 10.000 galones y las estaciones más grandes pueden llegar hasta 40, 50.000 galones. ¿Qué sucede? Muchas de estas estaciones que hace 10, 15 años fueron instaladas en áreas remotas, hoy día, por el crecimiento en muchos casos no muy regulado a nivel de la población, hoy día son copadas y están en lugares que anteriormente no eran tan poblados como lo es en la actualidad. La industria gasífera a nivel mundial mantiene y exige ciertos estándares de los cuales las autoridades locales toma y hace las implementaciones del lugar. Sin embargo, muchas de estas inversiones cuantiosas que están en lugares para ser cambiadas y ser removidas, exigen y necesitan un tipo de protocolo que debe ser entonces creado. Sucede, como pasa en todos los otros sectores, el sector energético es cambiante. De igual manera, el sector energético exige cambios principalmente de normas y de reglamentos en función que existen las nuevas tecnologías y las nuevas demandas. El GLP, entendemos nosotros, seguirá siendo uno de los combustibles más utilizados en nuestra geografía y debe ir tomando las medidas y ajustándose a los nuevos tiempos. Hay personas en este conversatorio pues con mucha más experticia que yo en lo que son temas de seguridad y lo que son implementación de este tipo de seguridad. Nosotros, desde la Comisión Nacional de Energía, sentamos las bases y las directrices, principalmente de cómo mantener la matriz energética relativamente estable y equilibrada con los promedios mundiales. La utilización del GLP, en cierta medida con la introducción del gas natural hace apenas 10 y pico de años, fue de una manera de contrarrestar la gran demanda que tenía el GLP en aquel entonces. Sin embargo, el gas natural, también por su tipo de tecnología mucho más costosa que la GLP, ha tenido un desarrollo un poco más tímido. Esto es cuanto en el área, básicamente, de lo que es la matriz en nuestro país. Muchas gracias. El gas licuado de petróleo es un combustible que solamente tiene 102 años de desarrollado en las refinerías del mundo. En la República Dominicana tiene 62 años que llegó al país. De estos 62 años, solamente 44 años tienen una regulación local, el reglamento 2119 del 1972. Ese reglamento, obviamente por el tiempo transcurrido, ha quedado sin actualizar. Razón de que muchas de las instalaciones de gas licuado no estén actualizadas conforme a las medidas de seguridad y regulatorias de como se llama, la National Fire Protection Association, la NFPA, Asociación de Protección del Contraincendio de los Estados Unidos, que ya es normativa casi mundial. Esta norma de la NFPA, en su código 58 para gases licuados de petróleo, 70 para electricidad y 15 para rocío de agua, ha sido implementada por el Ministerio de Industria y Comercio en la resolución 3116 de reciente
presentación. Esta resolución ordena para correctamente hacer una evaluación de riesgo de toda y cada una de las envasadoras existentes en el país. Este análisis de evaluación de riesgo debe ser presentado a las autoridades del Ministerio de Industria y Comercio en su Departamento de Hidrocarburos y del Plan Regulador de Combustibles, avalado por y analizado por el Cuerpo de Bomberos. Con esta resolución se adapta a la actual regulación de la NFPA en los Estados Unidos. Esto quiere decir que todos los tanques de las envasadoras actuales van a tener que, de 4.000 galones en adelante de almacenaje, van a tener que sustituir su válvula interna por una válvula de cierre automático de emergencia, remoto y térmico. Esto quiere decir que pueda ser accionado por un operador inmediatamente a 5 pies del área de la válvula o remotamente en 3 puntos diferentes de la envasadora, incluyendo el área de evacuación. Y térmica, por si se produce una subida de la temperatura por incendio o por cualquier otra razón, también cierre 100% la salida o el escape del gas. Esto significa que solamente en caso de un escape se quedará en el ambiente el gas contenido en la tubería, porque ya del tanque no va a salir más después que esta válvula actúe. En adición a eso, en la tubería se exige que se instalen unas válvulas de exceso de flujo, que quiere decir que si aún pasa la presión del líquido por la válvula de cierre, esa válvula de exceso de flujo limita el escape. Este sistema también es requerido que se instale en los transportes, desde 3.000 galones hasta 16.000 galones, en los tanques cisterna que circulan por el territorio nacional. Claro está, poniéndolo en sitios diferentes, en los extremos del tanque, donde el chofer pueda accionar inmediatamente y cerrar totalmente la salida del gas de los tanques. Pero en adición a esto, la regulación exige que se instalen en las envasadoras de mayor densidad poblacional, dada por viviendas, una cisterna de 30.000 galones de capacidad de agua, con sistema de rociadores automáticos sobre el tanque a un ritmo de 0.25 galones por minuto por pie cúbico de la superficie del tanque. Además de 3 monitores en diferentes sitios o mangueras de 2,5 pulgadas en diferentes sitios de la envasadora, actuado por una bomba separada de 250 galones por minuto. Esto quiere con el fin de mantener el tanque siempre con una temperatura baja para que no suba la presión y no tenga una explosión. Porque se ha estado utilizando la palabra explosión en todos los medios de comunicación mal usada. Ningún tanque de los accidentes recientes ha explotado. Ha sucedido que el escape de gas ha producido una nube de gas que al encontrar el punto de ignición ha producido una deflagración. Y esa deflagración produce un estruendo que le llaman vulgarmente explosión. Pero los tanques han quedado intactos. En adición a todo esto, la resolución exige el entrenamiento del personal continuo y constante en el uso y manejo de gas en los instrumentos y sistemas de seguridad de las envasadoras y de extinción de incendios.
Con esta medida, el Ministerio de Industria y Comercio, al cual nosotros apoyamos en esta resolución, porque actualiza a lo que hoy en día debe ser sistema de seguridad para la operación del gas licuado, que ya muchas de las compañías distribuidoras que pertenecen a nuestra asociación, en un 90% tienen todos esos sistemas de seguridad. Esto con el fin de llevar a la ciudadanía una tranquilidad de que el gas licuado es un combustible seguro, limpio, eficiente y económico. El gas licuado de petróleo hoy día en el mundo ha subido su producción exageradamente, porque el gas licuado proviene de la refinería, producto del crudo del petróleo y del gas natural. Los grandes descubrimientos de los Estados Unidos, de los yacimientos de esquisto y su explotación por el fracking, ha producido un gas licuado de petróleo en un excedente tal que en los Estados Unidos se ha convertido de no exportar un galón de gas hace 2 años a ser hoy día el segundo exportador de gas del mundo, casi a la par con Qatar, encontrando y desarrollando nuevos segmentos de mercado en diferentes segmentos, como en la agricultura para el secado de grano, como en la navegación para los remolcadores, en el autogás para los vehículos de las ciudades, de los ayuntamientos, de obras públicas y demás. Y lo más importante, su conversión en polipropileno mediante la deshidrogenación, convirtiéndolo en materia prima del plástico. Esto ha subido el consumo en China y los Estados Unidos exageradamente. Y en Europa, que en el pasado no importaba gas licuado de petróleo de los Estados Unidos, hoy en día se está importando para la industria petroquímica en cantidades exageradas de los Estados Unidos. O sea que la ciudadanía puede estar tranquila de que todas las medidas se van a tomar a fin de que las envasadoras que no tengan las regulaciones actuales que exige la NFPA serán puestas en ejecución en un plazo no mayor de 6 meses. La ejecución del análisis de evaluación de riesgo y en 6 meses la instalación de los equipos de seguridad. Buenas noches a todos. Agradezco a esta institución de que tomara en cuenta que a los ayuntamientos como gobierno de la ciudad para tratar este tema. Si bien no es nuestro fuerte el tema de la seguridad y la defensa, pero sí somos parte del proceso de tramitación y de otorgamiento de los permisos a este tipo de uso de suelo. Bien, digamos, nosotros como tal lo establece la Constitución, somos el gobierno de la ciudad y la Constitución le otorga la potestad a los ayuntamientos de la gestión del uso de suelo. Y una estación de combustible de cualquier tipo, ya sea de combustible líquido, de GLP o de gas natural, constituye en el territorio un uso de suelo comercial. Ahora bien, este uso de suelo comercial, por su característica, entonces requiere de un tratamiento especial. Y a la hora de que nos llega una solicitud de permiso de uso de suelo para una estación de este tipo, de expendio de gas natural o de GLP o de gasolina o de combustible líquido, pues hay un procedimiento ya establecido. La ley 6232 de 1963 establece que antes de otorgar cualquier permiso de uso de suelo se debe revisar el marco legal vigente que tiene que ver con el tipo de uso de suelo que se va a otorgar. Y por eso es que entonces cuando llega una solicitud de este tipo a planeamiento urbano del ayuntamiento, entonces
se revisa el marco normativo vigente que hay, que regula ese tipo de uso de suelo. Y es importante aclarar que, y en términos mediáticos, se ha satanizado a los ayuntamientos cada vez que ocurre un siniestro de este tipo, y se le endilga a los ayuntamientos la responsabilidad de lo que ha pasado. Y ya ustedes saben lo que pasa en los medios de comunicación, pero realmente no es así. Fíjense lo que nosotros hacemos para otorgar un permiso de uso de suelo. Cuando llega una solicitud al ayuntamiento, esa solicitud debe estar acompañada, número uno, de una no gestión de industria y comercio, como órgano rector del trasiego de este tipo de combustible. Número dos, una no gestión de la defensa civil, que debe evaluar los términos de del nivel de riesgo que pueda tener el entorno donde se va a instalar. Número tres, debe tener también una no gestión del cuerpo de bomberos. Fíjense que le estoy diciendo tres cosas antes de ni siquiera evaluar nosotros el permiso de uso de suelo. Y el cuerpo de bomberos entonces emite una no gestión positiva o negativa de acuerdo a la evaluación que ellos hagan del entorno donde se va a instalar esta estación. Luego de que están ya esos tres elementos constituidos en el expediente, entonces Planeamiento Urbano hace la evaluación de que si ese permiso de uso de suelo, que es comercial, es permitido en la zona donde se pretende instalar. Y entonces, en virtud de las normativas que hay establecidas ya, que en términos generales son emitidas por el Industria y Comercio, y también la normativa que en la 2866 que emitió el Ayuntamiento del Distrito Nacional en el 1966, se revisan entonces las distancias, las cuales establece esta normativa. La distancia a centros donde se concentran grandes personas. Que por eso hay algo importante que destacar ahí. Fíjense que estoy hablando de una normativa del 1966 y el reglamento 2119 es del 1972. ¿Saben ustedes cuántas edificaciones había en el Distrito Nacional en esa fecha? ¿Cuántas edificaciones en altura? ¿Y cuál era la mancha urbana que ocupaba el territorio del Distrito Nacional? Era muy poca. Por lo tanto, esas leyes no hacían referencia a viviendas, sino a lugares de concentración de grandes cantidades de personas. Y ahora lo que ha pasado es que la mayoría de estaciones de combustible, ya sea de gas LP o de gas natural, que están instaladas de esa fecha, ahora están arropadas de vivienda, y evidentemente las normativas no previeron eso. Por lo menos las normativas que nosotros tenemos que manejar no previeron el que sean viviendas las que estén alrededor de estos usos y no, centros como hospitales, colegios, cines, teatros. A eso que se refiere la normativa. Y eso nosotros lo revisamos. Entonces, cuando nosotros otorgamos el permiso de uso de suelo, también lo damos condicionado a que el Ministerio de Medio Ambiente evalúe el nivel de impacto que pueda tener ese uso en ese entorno, porque los ayuntamientos no tienen capacidad instalada para hacer estos análisis de seguridad, ni siquiera de impacto ambiental. Por lo tanto, nosotros tenemos que recurrir, y fíjense que es todo un engranaje para poder otorgar un permiso de uso de suelo para una estación de combustible. Entonces, luego que ya todo este proceso se completa, que damos el uso de suelo condicionado a que entonces Medio Ambiente emita un estudio, un análisis de impacto ambiental, y luego que ese estudio viene, entonces se hace la no gestión del proyecto y se envía a obras públicas el proyecto. Fíjense que no es sencillo, no es simplemente otorgar un uso de suelo por otorgarlo. Hay todo un proceso que se lleva para llegar a ese uso de suelo. Y intervienen varias instituciones, no solamente es el ayuntamiento. Por eso quería aclarar que los permisos de uso de suelo tienen todo, llevan este proceso antes de ser otorgado. Muchas gracias. Muy bien, seremos breves, porque ya mis antecesores, específicamente el compañero acá de la Asociación de Distribuidores de Gas, de GLP, se expresó muy bien sobre la parte que nos toca como defensa civil y también al cuerpo de bomberos, sobre lo que es
la extinción de incendios, donde lo contempla aquí en la resolución número 31. Pero vamos a contestarle, por ejemplo, con el permiso de nuestro señor director Luna Paulino, que él expresaba que si no existe una comisión, una institución rectora para lo que son las supervisiones, bueno, en lo que es la modificación o la revisión de la resolución, la 2119, la revisión que se le está haciendo actualmente, hay varias instituciones que van a proponer que, encabezados por Industria y Comercio, los cuerpos de bomberos, la defensa civil, sean las instituciones que encabecen anualmente la revisión de esas estaciones de combustible. Al igual que también se le escapó al señor de Anadegas, que los equipos de seguridad personal de los que trabajan en las diferentes estaciones de gas, porque ya vimos que el señor administrador de lo que es la estación Marriott, de lo que es Alma Rosa, falleció antes de ayer, por falta de un equipo de protección que tal vez hubiera estado vivo en el día de hoy. Las prioridades nuestras como defensa civil, como lo decía mi antecesor de planeamiento urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional, es lo que es la gestión de riesgo. Nosotros vamos en una comisión de 5 técnicos que hay en nuestra institución a evaluar el terreno de donde van a instalarse las envasadoras nuevas. Ahí vemos la distancia que existe de una envasadora a otra, tanto de que sea de GLP a gas o GLP o GLP gasolina, etcétera. Y para otorgar su permiso también la distancia que existe de ese terreno a las escuelas públicas donde hay población. Todo eso se toma en cuenta. También igual los cables de alta tensión que pasen por el terreno donde se va a instalar una nueva envasadora. Las que ya están instaladas, como también expresaban los que me han antecedido, por ejemplo la Mario Gas, que es la que más reciente está, que tuvo ese accidente, data de 74, 70, de los años 74, 70, instalada ahí donde no habían vivienda cuando fue instalada, igual que la Gil Gas, que está a menos de 400 metros de donde está la Mario Gas, no habían vivienda cuando la instalaron. Nosotros hoy mismo estábamos en la Gil Gas y haciendo una supervisión y vimos que ellos no tienen rocío donde están las bombonas, no tienen sistema de rocío, los extintores ABC estaban en el suelo, usted sabe, comandante, que eso se daña, y así le hicimos una serie de sugerencias, pero ya lo que es la resolución 31 del 16 ya le expresa claramente que se le da el plazo de 6 meses a 1 año para que regularicen todas esas normalidades que ellos tienen. Nosotros como institución también hicimos unos puntos de vista a lo que es la actualización del reglamento 2119, que ya lo hicimos llegar, amparado a las normas de la NFPA. También propusimos en ello de unos cuantos, que no lo voy a enumerar porque son muchos, un sistema de alarma a la población que consiste en una sirena que cuando ese sistema de válvula automática de cierre, cuando hay un escape, ese mismo cuando cierre esa válvula, active esa sirena, que va a estar muy alto porque sabemos que el gas no queda abajo, ¿no?, por su densidad. Entonces se activa esa sirena y la población sepa que en esa envasadora hay problemas. Eso es lo que nosotros hemos hecho hasta el momento. También vamos a ayudar, estamos proponiendo a comenzar a ayudar a hacer las rutas de evacuación, tanto desde la envasadora para los empleados de oficina y los que trabajan despachando el combustible, para establecer rutas de evacuación, no tanto también a los trabajadores, sino a la comunidad que ya viven alrededor de las envasadoras. Porque si vimos bien aquí la de los ríos, la primera respuesta la dio la comunidad.
si ellos no se habían autoevacuado, ellos no hubieran más de unos 60 o 70 muertos ahí, con las edificaciones que se cayeron por mala construcción, no sé qué pasó ahí, pero hubiera más de 50 o 60 muertos. Entonces estamos abiertos a la pregunta. Muchas gracias. Yo pensaba que iban a llamar a otro, digo, bueno, me voy a tener que ir porque... Bien, yo no soy un experto en seguridad. Nosotros dirigimos el INDOCAL, el Instituto Dominicano para la Calidad, que es lo que era Digenor, que en el 2012, en julio de 2012, se promulgó la ley del Sistema Dominicano de la Calidad, SIDOCAL, en julio de 2012, la ley 166-12, convertía a Digenor en el Instituto Dominicano para la Calidad. Digenor, que antes tenía las funciones de hacer normas y metrología, nosotros seguimos con esas funciones, y además tenemos la función de evaluación de la conformidad, luego de adquirir las competencias necesarias. Evaluar la conformidad quiere decir poder certificar algún producto, lógicamente, después de adquirir la acreditación correspondiente. Por ejemplo, el martes que viene, martes 22, nuestra institución va a ser acreditada internacionalmente en la norma ISO 17065 IEC, que es para certificar productos. En un primer alcance, que es con el cemento gris. Uno puede ir luego, posteriormente, incorporando otro tipo de productos y poder certificarlo. Y entonces, eso significa que cumplen con la norma de ese producto en específico, ¿verdad? Esa ley 166-12 que crea ese Sistema Dominicano para la Calidad es fundamental para resolver el problema que estamos hablando. Porque esa ley, lo primero que manda a las instituciones que son reguladoras del Estado a que efectivamente se capaciten. Tenemos instituciones que por su naturaleza y por sus obligaciones mismas realizan inspecciones. Pero ya para una entidad poder hacer inspecciones debe acreditarse en una norma internacional que es la 17020, que especifica claramente cómo debe hacerse una inspección. Quien realiza una inspección debe saber de lo que es un lote, conocer de estadística, de una serie de cosas para que la inspección sea como debe ser. Y eso es lo que efectivamente debemos avanzar. Cuando pasaron estos accidentes, el Ministerio de Industria y Comercio nos pidió que en nuestra institución, y él convocó a todas las instituciones, como dijo el general, que tienen que ver con este tema. Los bomberos, medio ambiente, el Ministerio de Industria, Defensa Civil, se invitó al Ministerio de Energía y Minas también, porque aunque no tiene que ver con la comercialización, por la ley que creó ese ministerio tiene que ver con hidrocarburos y ese tipo de cosas. Habían como 12 entidades ahí. La idea era conformar entre todos un reglamento, adecuar sobre todo ese 2119 que se ha hablado acá, pero que